El tema lo llamamos ¿dónde estás? Y así como lo advierte la chica que tenemos ahí al frente, a veces Dios se nos embolata, ¿no? A veces como que lo buscamos entre un cajón, lo buscamos debajo de la cama, lo buscamos en medio de nuestro desorden, en medio de nuestras cosas, y como que afanosamente, como cuando a usted se le pierden las llaves y tiene que salir y empieza a buscarlas, y usted dice, Dios mío, pero ¿dónde estás? ¿Cierto? Pero ¿dónde es que estás? Y quiero que partamos de un salmo, que es el Salmo 42, en el cual el rey David lanza una expresión que a él le hacen las personas que están a su alrededor, no precisamente sus amigos, unas personas que eran sus detractores, que en el momento de la dificultad de David le hacían una pregunta. Y yo quiero que leamos, por favor, acompáñeme al Salmo 42, del 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y fíjese el ejemplo que usa David. Como el ciervo es el cervatillo, el ciervo es el venadito. Pero el venadito en el desierto, donde no hay agua, donde es difícil encontrar agua. Y un venadito que tiene sed busca el agua, ¿de qué manera? Con desesperación. Por eso dice brama, como gime, ¿sí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que está buscando a Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, que qué situación estaba viviendo David cuando escribe este salmo. De dificultad. Eran mis lágrimas de día y de noche. En esos momentos en los cuales la pensadera no nos deja dormir, la angustia no nos permite estar en paz. Y en esos momentos de angustia, de lágrimas, de tristeza, aparecen los amigos. Esos amigos que le dicen, ¿y no que usted es cristiano? ¿Y a usted por qué le pasa esto? Porque eso sí, cuando usted los invita a la reunión, le dicen no puedo. Tu tiempo, no, es que yo soy de otra religión. Bueno, le dicen cualquier cosa. Pero cuando usted lo ven sufriendo, no es que usted es cristiano. Y eso es lo que le pasaba a David. Y entonces le preguntan los amigos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En esos momentos me acuerdo cuando yo estaba bien, cuando las cosas me salían bien, yo como conduje al pueblo en medio de la alegría a tu casa, Señor. Y termina esta primera fracción diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que quiero resaltar en esta primera porción es la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y la verdad es que esa pregunta surge ya sea porque nosotros nos la hacemos muchas veces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? O porque alguien nos dice, ¿y dónde está su Dios? ¿Correcto? Alguien a usted le pregunta, ¿y dónde está su Dios? Esa pregunta es ahí, está latente, está permanente. Y cuando nosotros nos la hacemos por dos razones. O porque estamos pasando un momento de dificultad y en medio de la dificultad no vemos a Dios y decimos, ¿pero dónde estás? O porque estamos viviendo una situación en la cual faltamos, pecamos, nos alejamos de Dios y en medio de ese desierto que se vive, cuando yo dejé a Dios, viene una pregunta, ¿dónde estás, Dios? Porque nos sentimos solos, como hablamos la semana pasada cuando tocamos el tema de Caín, extranjero y desterrado, nos sentimos así y entonces preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Y ante ese cuestionamiento hay unas respuestas lógicas
que nosotros decimos, si nos preguntan, ¿y dónde está Dios? Cuando a uno le preguntan como cristiano, ¿dónde está Dios? Uno dice, en todas partes, porque así lo aprendimos, ¿no? Dios está en todas partes, y sí, es cierto. O decimos, como cristianos, Dios está en mi corazón, y sí, claro, Dios está en mi corazón. O decimos una respuesta más genérica, no, Dios está en el cielo. Y cuando decimos Dios está en el cielo, casi que podemos equiparar el cielo a igual, sinónimo a Dios está en la santidad, Dios está en lo bonito, Dios está en la luz, Dios está en lo bueno, Dios está en el cielo. Pero en la vida práctica, en la realidad, esa respuesta es mucho más profunda. Mucho más profunda. ¿Y por qué es mucho más profunda? Porque si nos vamos a la Biblia, desde lo doctrinal, lo primero que tenemos que advertir es que evidentemente Dios está en todas partes, porque Dios es omnipresente, que significa está en todas partes. Pero eso no puede ser solo un concepto, eso no puede ser solamente una definición, que sabemos, si Dios está en todas partes, sino tiene que ser algo que nosotros vivamos. Dios está en todas partes. Y adelantémonos al Salmo 139. A partir del versículo 8, si subiera a los cielos, allá estás tú. O sea, Dios está en el cielo. Claro, si yo subo a los cielos, allá estás tú. El cielo es tu estrado. Pero fíjese lo que dice a continuación. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué es el Seol? El Seol es una palabra utilizada en la Biblia para definir el lugar de los muertos, la sepultura, ¿ok? El Seol. Es una palabra que viene del hebreo. El lugar de los muertos. Entonces dice el rey David, que escribe el Salmo 42 que leímos, ahora en el Salmo 39 dice, si yo subiera al cielo, allí estás tú. Pero si yo bajare al Seol, allí tú estás. O sea que Dios está en todas partes, no solo en el cielo, no solo en lo bonito, no solo en lo bueno, sino que también está en el lugar de los muertos. Pero sigamos leyendo, por favor. Y si tomare las alas del alba, o sea, la mañana, y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ojo con esta frase, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué podemos definir? Cuando decimos Dios está en todas partes, y aquí voy a decir algo que sonará como, antidoctrinal. Si Dios está en todas partes, y lo que David nos está diciendo, si yo voy al cielo, allí tú estás. Pero si yo voy al Seol, allá estás tú. Y si yo voy a las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas no es simplemente que se fue la luz. No, ¿qué son las tinieblas? Cuando la Biblia me habla de las tinieblas, ¿de qué me está hablando? El pecado, el mal. Y si yo voy a las tinieblas, allá me guiará tu diestra. Porque para ti es lo mismo la luz que las tinieblas. Y las tinieblas no me ocultan de ti. Porque tú, Señor, estás en todas partes. Esto suena extraño, yo sé que suena extraño, pero es real. Lo cual no significa que Dios participe conmigo de mis tinieblas. Eso es muy distinto. Me voy al inframundo a pecar y Dios dice, vamos, yo lo acompaño, loco, y esta noche saquémonos una cana y la tiramos al aire y el Espíritu Santo, no, eso no es lo que quiere decir. Pero lo que sí quiere decir es que aun cuando yo esté en las tinieblas, aunque suene extraño, Dios está en la silla del lado mirándome. Aquí estoy. Porque las tinieblas no me encubren de ti. Eso es lo que está diciendo. Si yo me meto en un roto feo diciendo aquí Dios no viene, Dios no entra,
Resulta que yo entro y el tipo está al frente, ahí. Porque aún las tinieblas no me encubren de ti. Eso es lo que está diciendo. Y me voy a ir por este camino un poquito, por el camino del pecado, para entender algo muy, muy importante. En la Biblia aparece en los evangelios una serie de momentos que fueron totalmente incomprendidos por los religiosos de la época. Momentos en los que Jesús estuvo presente, que para los religiosos de la época era totalmente una apostasía. Como es que este tipo está ahí y está con esa gente, haciendo lo que está haciendo. Que no son otra cosa que ejemplos de lo que David descubrió muchos años atrás. Tú estás en el cielo, en la luz, claro, pero también estás en la oscuridad. Pero jugando un papel muy importante. Y ese papel es que Dios está en la oscuridad tras el pecador. No participando del pecado, sino tras el pecador. Y quiero que miremos, por favor, 3 ejemplos simplemente. El primero escrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes venían? Los publicanos y pecadores, o sea, los que representaban la oscuridad, las tinieblas. Y los fariseos, o sea, los que representaban el cielo, desde lo doctrinal, la luz. Y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. ¿Cómo interpretamos esto que acaba de decir el Señor? Que hay más gozo en el cielo por una que estaba en el pecado, perdida en las tinieblas, que por las 99 que estaban en el cielo, rodeadas de luz, de verdad. ¿Por qué el Señor lo dice? ¿Y por qué dice: quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y se va tras la una que se perdió? Queriendo decir, es que eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy justamente donde ustedes nunca creerían que yo estoy, en las tinieblas, en el Seol. Porque ¿qué me interesa? Esa oveja que está allá. Y yo voy tras esa oveja. Y yo leyendo esto, ustedes no se imaginan lo que mi corazón se ha conmovido. Entendiendo algo que yo digo en chiste muchas veces, pero esta semana lo entendí como una revelación de Dios. A mí Dios no me encontró orando, a mí Dios me encontró pecando. ¿O qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A la puerta de quién es que llama el Señor? ¿A la puerta del que está en el cielo o a la puerta del que está en el pecado? ¿A la puerta de quién es que él llama? O sea, él se va al barrio del pecado. Hay un barrio que se llama el barrio del pecado, donde solo entran los pecadores, donde solo están los perdidos. Y resulta que el Señor se va puerta a puerta. El Señor, Dios, a tocar esa puerta. La puerta del pecador. 17 de septiembre, esto lo he dicho muchas veces, del año 1986, Dios tocó la puerta de este pecador. Dios fue a ese barrio y tocó a mi puerta. Y si Dios no hubiera hecho eso, si Cristo no hubiera hecho eso, yo estaría perdido. Y finalmente, hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes, que es el que está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, por favor, versículos 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? Sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, y con esto lo que les quiero decir es, mire, yo no sé en qué situación se encuentra usted hoy. Nosotros pasamos por momentos de dificultad, sí, pero también vivimos momentos en los cuales se nos zafa el fusible y nos apartamos de Dios. Y cuando uno está apartado de Dios, escucha una voz que le dice: ¿a usted no le da pena? ¿A usted no le da vergüenza? ¿Usted qué va a ir por allá? ¿No ve usted cómo está lleno de pecado, tan sucio, tan feo que se ve? Qué pena con Dios. Y créame que esa voz no es la del ángel de la guarda, créame que esa voz no es la del Espíritu Santo. Esa voz es la voz del enemigo que quiere que usted se quede ahí. El enemigo que quiere hacerle creer a usted que usted está lejísimos, pero lejísimos de Dios. Por una razón. Porque nosotros decimos o nos sentimos lejos, estamos muy lejos de Dios. Y resulta que Dios no está tan lejos como nosotros pensamos. Nosotros perdemos la comunión con Dios, sí, pero Dios no está lejos. Y la parábola del hijo pródigo, si la recordamos, es la historia del muchacho que le pidió al papá la mitad de sus bienes, lo que le correspondía a él. Y dice que se fue y se lo gastó perdidamente, y cuando acabó con todo, buscó empleo y lo emplearon para administrar una marranera, y él deseaba comer las algarrobas que le daban los cerdos, ¿correcto? Y estando allá, él pensó: ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Él se fue de la casa del papá. ¿Qué tan lejos se fue de la casa del papá? Pero él pensó: ¿yo qué hago aquí? Y en ese pensamiento tomó una determinación. Y la determinación fue: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la Biblia que evidentemente él se levantó y fue. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Qué tan lejos estaba el padre de ese muchacho? Lucas 15, por favor, del 18 en adelante. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Siguiente. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ojo con esto. Cuando aún estaba lejos, ¿quién estaba lejos? Estaba lejos el hijo. ¿Y el papá? Si lo miramos a la luz de la física, estaba tan lejos como estaba el hijo, ¿sí o no? La distancia de un punto a otro pues es la misma, o sea, de para allá o de para acá, ¿sí? El hijo estaba lejos, según dice aquí, pero cuando aún estaba lejos lo vio su padre. A ver, entonces el papá, ¿qué tenía? ¿Un telescopio para verlo de lejos? ¿Cómo era eso? Y cuando lo vio venir, o sea, cuando el hijo tomó la decisión, cuando el hijo cambió de actitud, su padre corrió. Aquí lo que nos está diciendo es: ni siquiera el padre dejó que el hijo llegara, sino que el padre corrió a su encuentro, lo abrazó, y el resto de la historia ustedes lo conocen. Aún en el Seol, aún en el pecado, aún cuando yo me alejo de Dios, Dios no está lejos de mí. Y está tan lejos como lejos está un cambio de actitud. ¿Qué es lo que se necesita? Un cambio de actitud. Porque ese papá siempre estuvo ahí, mirándolo. El papá estuvo cuando el hijo estaba con los cerdos. No se preocupen por la mariposa, hombre, eso es una criatura divina, Dios la hizo como a usted y como a mí. Déjenla vivir. No, pues si es negra, Juan Carlos, eso es mala suerte. A ver, por favor. Ese es Dios, estoy cerca. Lo estoy viendo a todo, es lo que está diciendo ahí. Aterricemos la mariposa otra vez.
No, pues me van a dañar la predicación ustedes. Alguien que coja ese bendito animal, por favor, sin que lo despedacen. Déjenlo quieto. Bueno, entonces las señoras que van a gritar, no griten, por favor. Póngame atención. El Señor estaba cerca. Como el Señor está cerca. El Señor está cerca de usted. Y lo único que usted tiene que hacer es tomar una decisión. La decisión de venir a Él. Y tan rápido como usted tome una decisión, usted se encontrará con Dios otra vez. Porque aunque suene extraño, en medio del pecado, en medio de nuestra falta, Dios no nos dejó. Dios está ahí. Y eso es lo que a mí me conmovió y me conmueve. Porque siempre pensamos, Dios se aleja de mí. No, Dios no se aleja. Yo me alejo de Dios, que es distinto. Yo pierdo la comunión con Dios. Claro, yo la pierdo. Pero Dios siempre está ahí. Dios no se aleja. Dios está ahí. Y hay otro caso que me conmueve. Y son los dos malhechores en la cruz, al lado y lado de Jesús, que justamente por sus faltas eran crucificados a pena de muerte, eran condenados a pena de muerte. Y recuerden que cuando Jesús está en la cruz, uno de los malhechores empieza a decirle: ¿no es que usted es Jesús? ¿No es que usted es el Mesías? A ver, bájese de ahí, de paso nos ayuda a nosotros. Y empieza a maldecir a Jesús. Nosotros estamos aquí porque nos lo merecimos. Este tipo no, él hizo lo bueno. Y aquí ocurre un diálogo entre este malhechor y Jesús, escrito en Lucas 23, del 40 al 43. Por favor, leámoslo todos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunta: ¿qué tan lejos estaban los malhechores de Jesús? Espiritualmente, ¿qué tan lejos estaban? ¿Ah? Lejos, ¿cierto? ¿Qué tan cerca estaba Dios de ellos? Y la distancia no es que estaban ahí a la cruz. No, esa no es la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Qué se necesitaba? Porque hubo uno que estaba tan lejos que nunca llegó. Pero hubo otro que estaba tan cerca que con solo una actitud llegó. ¿Y cuál fue la actitud? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una actitud. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué necesitamos para encontrarnos con Él? Una actitud, un cambio de actitud. Usted lo que necesita es decirle: Dios mío, me equivoqué, perdóname, aquí estoy, ayúdame, vuelvo a ti. E instantáneamente, inmediatamente, usted va a disfrutar de estar con Él. Porque Él no está por allá perdido, Él está cerca, Él está en todas partes, Él está en todos los momentos. Y por supuesto que depende de nosotros disfrutar de su presencia o, por el contrario, sentirnos desterrados y extranjeros. A distancia de un cambio de actitud. Al Salmo 23. Y oh sorpresa, vea con lo que me encontré en el versículo 4. Hablando ya no del pecado, hablemos de la dificultad. Hablemos de esos momentos en los cuales estamos de verdad en momentos muy aprensivos, donde nos sentimos solos, lejos de Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Por favor, lo leemos todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí ya no se está refiriendo al pecado, aquí se está refiriendo a la dificultad, el problema. No sentiré mal, no sentiré temor, porque tú estás conmigo. Porque yo sé que aunque oscuro esté el día, tú estás conmigo. Tú estás conmigo.
Un hombre en medio de las dificultades, una situación que tuvo que vivir económica terrible. Le dicen en medio de esa circunstancia, su esposa tiene cáncer, le quedan 2 meses de vida. El tipo se va, se arrodilla y le dice: Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces pasar por acá? ¿Por qué me dejas solo, Señor? Y de repente él escuchó una voz en su corazón que le decía: nunca te he dejado solo. No llames soledad a mi compañía. No llames soledad a mi compañía. Yo estoy ahí. Y de esta vamos a salir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Solos. Porque atravesamos por el valle de sombra de muerte. Porque le pasa una cosa, le pasa otra, le pasa otra. Y dice: Dios mío, ¿dónde estás? Ahí escuche la voz. La misma voz que le dice: no llames soledad a mi compañía. Porque David, cuando escribe el Salmo 23, lo que da a entender es que cuando él vive esas situaciones, que como ser humano las vivimos todos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo en el valle de la sombra y de la muerte. Dios no está solamente cuando las cosas salen bien. Dios no está solamente en el cielo. Y si vamos a ser más radicales, Dios también está en los momentos más complicados y difíciles, en los momentos del valle de la sombra y de la muerte. Ahí está el Señor. Y ahí ha estado con usted. El mes que terminamos, Él estuvo con usted todos los días. Y el mes que estamos comenzando, Dios estará con usted todos los días. ¿Sabe cómo he llamado yo a este mes? Bendito mes, bendito mes. En este mes veremos la bendición de Dios. Porque Dios no se ha ido. Porque Dios está cerca. Porque Dios camina con nosotros. Jesús es llamado en la Biblia el Verbo de Dios, ¿cierto? El apóstol Juan así lo menciona en el primer capítulo. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Él fue el que creó todas las cosas. Jesús es el Verbo hecho carne, ¿correcto? Y en el Antiguo Testamento, antes de que venga Jesús, en el libro de Deuteronomio hay una expresión impresionante en la cual el Señor le dice al pueblo: no busquen la palabra, no busquen el verbo afanosamente como quien no lo encuentra. Y quiero que lo leamos, por favor, textualmente. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 30, por favor. Versículos 11 al 14. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Entiéndase que el mandamiento es la palabra, el verbo, que hasta ese momento no se había hecho carne. Era la guía para ellos, era el mandamiento, la ley. Sigue, por favor. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Sigue. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Todos, ¿qué dice? Porque muy cerca de ti está el verbo, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque muy cerca de ti. ¿Sabe qué tan lejos está Cristo? El verbo, la palabra de usted. Tan lejos como cerrar los ojos y verlo ahí. Tan lejos como en el momento de la dificultad, cerrar los ojos y verlo ahí. Porque Él está ahí. Él no la ha dejado sola. Él no lo ha dejado solo. Tan lejos como cerrar los ojos y decir: Señor, me equivoqué. Estoy gritando a mi esposa: perdóname, me vuelvo a ti. Eso es todo lo que tiene que hacer. Tan lejos como decir: Señor, ayúdame. Estoy tomando una decisión equivocada. Me vuelvo a ti. Eso es todo lo lejos que Él está. No tenemos excusa para decir: no, Dios no apareció. Yo lo esperé, no llegó.
Porque Él llegó primero que usted. Él está ahí. Y está con usted hoy. Y cuando salgamos de este lugar, se va con usted. Independientemente a dónde se vaya esta noche. Él va a ir ahí. Y va a estar ahí. Mirándolo. Acompañándole. Compartiendo la vida con usted. Y quiero terminar volviendo al Salmo 42, por favor, que fue donde empezamos. Pero nos vamos a ubicar a partir del verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Póngale cuidado. Porque de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. O sea, el Señor está en el día y en la noche. No le tenga miedo. Juan Carlos, no puedo dormir, me asusta la noche. Cuando sale el sol y cuando está la oscuridad, Él está ahí. Él no se ha ido. Y termina diciendo: diré a Dios, roca mía, y pregunta: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Oiga bien, vuelvo a leerlo. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. ¿Acaso diré yo, por qué te has alejado de mí? Quiero invitarlos a que iniciemos el mes de agosto como un mes bendito. A usted le va a ir bien. A usted le va a ir bien. En su trabajo le va a ir bien. En el negocio que tiene le va a ir bien. A usted le va a ir bien. Porque Dios está con usted. Dios no está lejos. Porque Dios no se le ha perdido. Dios no se nos ha embolatado. Dios está ahí. Y marchemos a vivir un mes maravilloso. Un mes que el 30 estaremos aquí consagrando en acción de gracias el haber visto su misericordia. Y cuando en medio del mes pase por los momentos difíciles, acuérdese de David, que Dios está tan lejos como cerrar los ojos y verlo allí, muy cerca, en su corazón. Ahí está Él. Y si por alguna razón tomó un camino equivocado, se desvió al pecado, acuérdese, tan cerca como cerrar los ojos y decir: Señor, perdóname, me equivoqué, vuelvo a ti. Él está ahí. Y vendrá, correrá a abrazarlo. Tan cerca como se está de día, como se está de noche, como se está en el cielo, como se está en las tinieblas, ahí está el Señor.